grabando esta cuestión. No me dijo. Ahora sí voy a grabar la cuestión, gracias. Bueno, pero igual como que ya esa fue la presentación, ahora hay que empezar con un poco de clase. Em, no sé, ¿alguna última consulta antes de empezar como un poco de la materia? Si me quiere preguntar algo. De todas formas, esta clase, esta es nuestra primera clase que vamos a tener. Esta clase es una clase como de... Ni siquiera es introducción, vamos a hacer como una clase de previa, ¿no? Una clase cero, ¿no? Que hay que como recopilar algunos elementos para tener bien claritos antes de empezar con la materia derechamente que nos compete, ¿ya? Entonces, esta primera clase es una clase como bien de cero, ¿bien? Eso quería decir, ya. Ya, entonces, lo primero que tiene que saber usted de lo primero, primerísimo, es que todo el semestre entero vamos a estudiar con un espacio omega, o le vamos también, algunos autores le la anotan con la letra X, ¿ya? Que es como el espacio ambiente, el espacio universo, ¿ya? De este conjunto que no es nada más que un conjunto, simplemente un conjunto no vacío, porque si es vacío muy fome. Esto puede ser cualquier cosa, un conjunto no vacío, ¿ya? Es el espacio hábitat en el cual vamos a trabajar. Lo anotamos con alguna de estas dos letras. Depende del libro, decía, ¿no? Algunos ocupan la letra omega, otros ocupan la letra X. Depende del autor. Necesita usted saber también si usted tiene este espacio, un conjunto arbitrario que va a ser nuestro espacio hábitat, siempre, esto también es trascendente a todo el semestre, vamos a utilizar este conjuntito que se anota así como P de omega. ¿Saben qué es esta cosa? ¿Lo habían visto alguna vez? Esa P así como grande. También la anotan, permiso, también la anotan así, como con una P como cursiva. Parece una F, ¿no? Es como una P bien cursiva, bien elegante, así. O también otros autores también lo anotan así, 2 elevado a omega. ¿Saben qué es esta cosa? ¿Lo han visto? ¿Qué significa ese símbolo? ¿Alguien sabe? El conjunto de particiones. No exactamente, pero sí tiene que ver con eso. Tiene un nombre este objeto, ¿no? Se llama conjunto potencia. ¿Ya? Se anota de cualquiera de estas tres formas, ¿ya? De nuevo, depende de cuál es el autor en cuestión. Se llama conjunto potencia. ¿Qué es el conjunto potencia? Eh, el conjunto potencia es el conjunto de todos los subconjuntos de omega, ¿sí? Ya, voy a achicar esto un poquito. El conjunto potencia, entonces, ¿qué es? De nuevo, lo voy a anotar en palabras, lo que acabo de decir, es la familia de todos los subconjuntos de omega. Voy a poner el simbolito. ¿Ok? Eso se llama conjunto potencia. Veamos un ejemplo, pues, para que lo entienda bien. Por ejemplo, si, imagínese, por ejemplo, mi conjunto omega es el conjunto formado por los números, ya le voy a poner dos números, muy sencillo, el número 3 y el número 7, por ejemplo. ¿Ya? Ese es mi conjunto omega, es un espacio, un conjunto hábitat que tiene dos elementos nomás, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es el conjunto potencia? El P de omega. ¿Qué es este objeto?
este objeto es el conjunto que tiene todos los subconjuntos de omega. ¿Cuáles son todos los subconjuntos de omega? Eso hay que preguntarse, ¿no? Y son 4 en este ejemplo, ¿no? Primero está el vacío, que como el vacío es un subconjunto de todos lados, siempre está en el conjunto potencia. Primero está el vacío. Segundo está, por ejemplo, el singleton 3, que es el conjunto formado solo por el primero, ¿no? Después está el singleton 7 y después está el conjunto enterito, el 3 y el 7 juntos, ¿no? Eso sería el conjunto potencia en este ejemplo. ¿Se entiende la idea, no? ¿Es claro? Entonces, pregúntame nomás si no lo entendió. Lo que tiene que saber entonces, muy sencillo, es que el conjunto potencia es un conjunto de conjuntos, ¿cierto? Los elementos del conjunto potencia son conjuntos a su vez, ¿no? Es un conjunto de conjuntos. Por eso, para no mencionar la palabra conjunto de conjunto, así como tan reiteradamente, uno ocupa la palabra familia. Es una familia de conjuntos. Bien, esa es la palabra que vamos a ocupar. ¿Ok? Eso es, ¿ya? Entonces, lo que le decía que está escrito de arriba es una familia, la familia de todos los subconjuntos de omega. Chun, chun. Y si usted se da cuenta, vale, ese es el conjunto potencia, ¿vale? Ahí lo tiene. Son estos 4 elementos. Cada uno de los elementos entonces es un conjunto en sí mismo. Ya, esto, si usted se da cuenta, ¿por qué se tiende y algunos autores ocupan esta notación, el 2 elevado a omega? Porque precisamente la cantidad, el cardinal del P de omega en este ejemplo es 4, que precisamente es 2 elevado a el cardinal de omega. ¿Sí? Por eso se ocupa muchas veces esa notación también, de ahí viene, ¿no? 2 elevado a omega. ¿Ya? Si usted tiene un conjunto formado por 3 objetos, el conjunto potencia va a tener 2 elevado a 3 conjuntos. ¿Mm? Eso es un buen ejercicio que usted puede argumentar, ¿vale? Y ahí tiene como al tiro un primer ejercicio para hacer, pero sí, dejémoslo anotado por lo menos, si usted quiere revisarlo. Ejercicio. Si tengo un conjunto omega que tiene n elementos, entonces el cardinal del conjunto potencia es siempre 2 elevado a n. ¿Ok? Ahí tiene un buen ejercicio para partir el curso, al tiro, así. Pum. Ya, veamos otro ejemplito. Voy a borrar todo esto. Veamos otro ejemplito. Si tengo, por ejemplo, otro ejemplo. Si tengo un conjunto omega que está formado por los números 1, 2, 3, por ejemplo, el conjunto potencia, P de omega, será entonces la colección de los conjuntos. ¿Cuáles? Tenemos el vacío, ¿no es cierto? Tenemos cada uno de los 3 números por sí solos. Y tenemos también entre pares entre ellos, ¿no es cierto? El 1 con el 2, vamos a tener el otro par 1 con el 3 y el otro par que es el 2 con el 3. Y el último que falta, 1, 2, 3. Y si usted se da cuenta, de hecho, precisamente hay 8, 2 elevado a 3, 2 al cubo. ¿Sí? La demostración de este ejercicio es un ejercicio de combinatoria, como súper estándar.
Como tengo una cantidad de conjuntos, ¿cuántos subconjuntos hay que puedo formar de eso? Eso es como combinatoria. Es de cuántas formas puedo ordenar así como 30 libros en un, qué sé yo, en un estante que tiene 14 casillas. Eso es como típico de combinatoria. Este es un ejercicio similar, ¿no? Que se prueba del 2 elevado a n. De hecho, esto tiene relación también con el triángulo de Pascal. Que si usted conoce el triángulo de Pascal, que tiene muchas propiedades y está relacionado con la combinatoria, el triángulo de Pascal tiene una particularidad de que como que si vais sumando la fila o algo así, te aparecen las potencias de 2. Justamente lo que está pasando acá. 2 elevado a n. ¿Ya? Para que lo piense. Ejercicio. Ya. Eso. ¿Qué más tiene que saber? A ver, entonces, cuando hablemos una familia de conjuntos, ¿ya? Uno habla de una familia de conjuntos, ¿no es cierto? También depende del autor, no siempre ocupan la palabra familia, algunos ocupan la palabra, lo voy a poner acá abajo, colección. ¿Ya? Todo esto es como terminología, como estándar de estos cursos. También se le llama colección de conjuntos, ¿ya? Entonces, todo esto que le estoy explicitando aquí, el conjunto potencia es una colección de los subconjuntos de omega. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora tiene que usted saber, esto es como, hay que hacer algunas precisiones. Lo voy a marcar por aquí. Por ejemplo, uno tiende a cometer ciertos errores cuando habla de esto, como estamos hablando de conjuntos, uno tiende a cometer errores. Por ejemplo, el número 1 como número, en este ejemplito de acá, ¿no? Para ese ejemplo, el número 1 como número pertenece al conjunto omega, ¿no es verdad? No así, no pertenece al potencia de omega, ¿no? Porque no es un elemento del conjunto potencia, ¿no es verdad? Lo que sí es cierto es que el conjunto formado por el 1, esto es un subconjunto de omega, ¿cierto? Que a su vez es un elemento del conjunto potencia, ¿no? Hay que hacer entonces tiene que usted hacer como en su cabeza la asociación que ocurre en este caso entre subconjunto y elemento que pertenece, ¿no? Los dos símbolos de subconjunto con esa E de elemento que pertenece. Ya, eso. Por ejemplo, también es cierto, esto también es cierto, si usted se dará cuenta, el conjunto del 1, esto es un subconjunto del conjunto potencia. ¿Sí? También es cierto. Eso es una subfamilia, una subcolección, que está formada por un puro conjunto, que es el conjunto 1. ¿Ok? Entonces ahí tiene como para jugar, y esto es importante que usted se maneje bien como qué cosa es elemento de qué cosa es subconjunto de qué cosa. ¿Ya? Porque eso se puede prestar para confusión y de hecho se presta para confusión, ¿no? Es súper recurrente como que a uno se confunda qué es elemento de qué y qué es subconjunto de qué. Ya, por ejemplo, en este mismo ejemplo, lo voy a anotar con otro color, porque esto es interesante lo que pasa aquí. Por ejemplo, el vacío lo anoto con el color celeste.
que no sé si se ve con la luz. El conjunto vacío, el conjunto vacío es, a su vez, es un subconjunto de omega, porque el vacío es un subconjunto de cualquier parte, es al mismo tiempo un elemento del conjunto potencia, pero también es un subconjunto del conjunto potencia. Chan, chan. Ahí se lo dejo. ¿Mm? ¿Se entiende eso último, no? Quiero que lo piense, piénselo. Ya, entonces el conjunto vacío es un conjunto que al mismo tiempo es un subconjunto de omega, es un subconjunto del conjunto potencia, P de omega, y además es un elemento del P de omega. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Vamos bien? Dígame si tiene alguna duda. ¿Sí? Sí, profe. ¿Entiende? Ya, bueno, bacán. Y todo bien. Todo bien, ya, perfecto. Que ahora necesito borrar todo, así por eso le pregunto, porque voy a borrar toda la pizarra. Pium. Borro todo, borro todo. Ya. Entonces, estas familias o colecciones de conjuntos, las colecciones de conjuntos, típicamente las denotamos con la letra C. Pero es una C así como Matcal C, esta C, que es como una C cursiva, así como bien elegante. ¿Ya? Típicamente se anotan como con esa letra C. Ya. Entonces, estas cosas que son las colecciones de conjuntos, ¿sí? Son subconjuntos básicamente, son subcolecciones del conjunto de potencia de alguna cosa, ¿no? Ya, eso. Ya, entonces, esto, bueno, naturalmente, siempre estas colecciones también, porque si no es muy fome, las vamos a considerar colecciones no vacías, pues, si no es muy fome. Tienen que tener por lo menos colecciones de algunos subconjuntos. ¿Ya? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, voy a volver a anotar el ejemplo, perdón. El conjunto omega era el conjunto formado por el 1, 2, 3, ¿cierto? Eso, ya. Y tomamos el conjunto potencia. ¿Qué puede hacer uno, por ejemplo? Uno puede, por ejemplo, definir, lo voy a anotar con el color rosado, uno puede definir este objeto. Así, que es gran intersección, ¿no? La intersección de P de omega. ¿Qué es ese objeto? Ese objeto consiste en intersectar todos los conjuntos que pertenecen a la familia, a la colección, ¿vale? Si tú tienes, en general tienes una colección C, tú puedes crear la intersección de todos sus elementos, ¿no? La intersección de todos sus elementos. O también puedes unirlos todos, ¿no? Naturalmente que esas cosas están bien definidas, ¿ya? Voy a borrar entonces. Nosotros que podemos definir siempre, esto es muy sencillo, siempre se puede definir entonces este objeto y este objeto, ¿ya?
¿Qué son? Entonces, formalmente, ¿qué es esto? Definición. Esto es la intersección de todos los de todo, dejémoslo así, de todos los elementos de la colección. Y esto es lo mismo, es la unión de todos los elementos de la colección. ¿Ok? Ya. Y fíjese que, claro, en este contexto, como está escrito acá, esta colección de conjuntos puede ser cualquier cosa. O sea, el conjunto omega de base puede ser cualquier cosa, ¿sí? Es totalmente abstracto. En este ejemplo era el 1, 2, 3, pero puede ser omega todos los números reales, por ejemplo, ¿no? Ya, voy a borrar permiso. Uno podría, por ejemplo, tomar omega todos los reales. Ya. ¿Qué sería entonces el P de omega? Sería la colección de todos los subconjuntos de los números reales, que es una familia pero gigantesca, así enorme, ¿no? O podría uno tomar, por ejemplo, algo igual gigante, pero no tan grande, tomar los números naturales y tomar el conjunto potencia de todos los números naturales, que también es una colección gigantesca, es enorme. ¿Mm? Etcétera, ¿no? Uno podría hacer eso. Como el omega es abstracto, los ejemplos se disparan a cualquier cosa. Hay como muchas posibilidades, ¿ya? Muchas posibilidades. Entonces, por ejemplo, para seguir dando algunos ejemplos, para que vea como la versatilidad del asunto, uno podría, este ya va a ser un ejemplo concreto. Uno podría, por ejemplo, considere esta colección C, ¿vale? Voy a dar esta colección C. Esta colección C va a estar formada por estos intervalos. Son puros intervalos. Por ejemplo, ¿ya? Esto es una colección, ¿cierto?, de infinitos intervalos. Para cada número natural n, ¿cierto?, tengo un intervalo distinto. ¿Ya? Entonces, claro, tengo esta colección C. Tú podrías, por ejemplo, pensar naturalmente, ¿qué sería este objeto? La intersección de C. ¿O qué sería este otro objeto? La unión de C. ¿No? Ejercicios también. Para que lo piense, ¿qué cree usted? ¿A qué equivalen estas dos preguntas? Piénselo. Cuando pensamos estas uniones y estas intersecciones, ¿Sí? siempre las pensamos cuando el n se va al infinito. Sí. Ahí, teniendo eso en mente, en la intersección se me ocurre que puede ser solo el cero, mientras que la unión sería sería el intervalo más grande. Claro. Eso es como la intuición me dice. Claro, claro. Estoy totalmente de acuerdo, mire. Claro, vamos a desglosar estas preguntas, ¿no? La primera pregunta estoy de acuerdo, claro. Lo vamos a expresar en una nomenclatura que quizás es más cómoda. Esto es lo mismo que esto. La intersección desde n igual 1 hasta infinito, ¿cierto? De todos los intervalos 0, 1 partido por n. Eso es, ¿no es cierto? Y por el otro lado lo mismo, pero con la unión. Es la unión de n igual 1 hasta infinito de los intervalos 0, 1 partido por n. Entonces, claro, lo que dice Roberto es que sí, pues, como son intervalos que son como encajados, ¿cierto? Son intervalos que van como cada uno encajándose dentro del anterior, porque cierto, el n, a medida que el n crece, el 1 partido por n es más chico, entonces tengo intervalos más pequeñitos. Cada intervalo sucesivo está contenido dentro del anterior. Entonces es como que si yo los intersecto todos, naturalmente como que me va a quedar el más pequeño de todos. Y si los uno todos, me va a quedar el más grande, ¿no?
Entonces, ¿la respuesta cuál es? La unión, bueno, en la unión es fácil, ya creo que no debería ser difícil. La unión va a ser el intervalo más grande, es decir, el intervalo del 0 al 1. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la intersección? Este es más delicado. ¿Qué pasa con la intersección? A ver. ¿Será el 0 o habrá algo más? Piénselo. Piénselo. Me había silenciado. En cualquier caso, bueno, hay que ver si es que la intersección es el 0 o hay algo más que el 0, ¿no? Si es que llegase a ser el 0 o llegase a ser otra cosa que no es el 0, igual es importante que usted argumente por qué es eso que usted piensa, ¿no? ¿Cuál sería la argumentación? Ya, ¿cómo demostramos esto? A ver, ¿le doy la respuesta o no le doy la respuesta? A ver, ¿quieres saber la verdad? Ya, la verdad del mundo. ¿Le doy la respuesta o no? Lo que podríamos hacer es que le doy la respuesta pero sin la argumentación, ¿ya? Se lo voy a dejar de ejercicio. Otro ejercicio más. La respuesta es que sí, este conjunto es el singleton 0, el conjunto formado solamente por el 0. ¿Vale? Esa es la respuesta, spoiler. ¿Pero por qué? ¿Cómo se argumenta eso? ¿Alguien se le ocurre por qué? Por la sucesión 1 sobre n, ¿o no? Y esa, cuando la hago tender al infinito, la sucesión tiende a cero. Claro. Entonces al final me quedaría el intervalo de 0 a 0. Entonces ese intervalo 0 a 0, que sería el más chico, es solo el singleton 0, po, ¿o no? Sí, tiene que ver con eso. Hay alguna, igual hay que formalizarlo más, pero sí tiene que ver con eso. ¿Ya? Ya, bacán. La formalización es, ¿cómo se formaliza esta igualdad de aquí? Bueno, una igualdad de conjunto, ¿no? Que uno es subconjunto del otro y viceversa. ¿Cierto? Habría que probar que uno está contenido en el otro, si Correcto. estamos hablando de conjuntos. Ambos. Sí, pues, ambos. Ambos están contenidos dentro del otro. Hay una contención que es obvia, ¿no? Que es esta. Que el cero es un subconjunto de esa intersección. ¿Sí? Yo creo que sí, eso debería ser más o menos obvio. Lo que no es tan obvio es la otra, pues, ¿no es cierto? Que esa cuestión está contenida dentro del cero. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tomar un número que viva dentro de esta intersección y demostrar que no puede ser otro sino el propio cero. Eso hay que hacer. Para eso, le recuerdo una cosa que quizá usted no se acuerda, pero hay una argumentación que es clave para este ejercicio, que se llama la propiedad arquimediana. ¿Se acuerdan de la propiedad arquimediana o no se acuerdan de la propiedad arquimediana?
Chan, 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 chan. Vamos a marcarla aquí porque este es protagonista para este ejercicio. ¿Han visto alguna vez en su vida la propiedad arquimediana? Sí, sí, yo me acuerdo. Sí. Ya, perfecto. Tienen que ocupar entonces la propiedad arquimediana para demostrar este ejercicio, ¿ya? Se lo voy a dejar ahí. Trate de hacerlo. Esa igualdad entonces es ejercicio. Porque esa intersección es igual a el 0 nomás. Bueno, en fin, se lo mostraba esto como un ejemplo, ¿ya? Para que vea un ejemplo como, esta es una colección que tiene infinitos intervalos y lo estoy intersectando todos. Pues, y me da, de hecho es interesante porque la colección son puros intervalos, pero la intersección no es un intervalo. Eso también es curioso igual. ¿Mm? Eso, ahí tiene entonces un ejemplito. Ya. Entonces, este ejemplo es un ejemplo de algo que tenemos que estudiar también. Porque así como uno estudia sucesiones de números, vamos a nosotros a estudiar sucesiones de conjuntos. Esto que estaba acá es una sucesión de conjuntos. ¿Sí? Porque le decía, tienes un intervalo que está metido, que es más grande que otro intervalo que es más chiquitito, y otro intervalo, y otro intervalo, y se da cuenta que cada intervalo por sí solo me genera una sucesión de intervalos, ¿sí? Y es una sucesión que es como que se encajan cada uno dentro del otro, ¿no es cierto? Se van como encajando hacia un chiquitito. Eso se llaman sucesiones de intervalos, y es una sucesión que se llama sucesión monótona, o sucesión decreciente, más bien. ¿Ya? Entonces, definición. ¿No? Anotamos entonces, primero tiene que saber usted que anotamos así, a sub n, ¿cierto? De n igual a 1 hasta infinito. Esto es una sucesión de conjuntos. ¿Ya? Se anotan así. O se anotan, bueno, a veces se anotan de muchas formas. Esto se anota así como con la llave en vez del paréntesis, ¿no es cierto? A veces ni siquiera se colocan esos subíndices, a veces se coloca así, por ejemplo. Esto tiene muchas maneras de escribirse. O a veces se coloca así nomás, como ya demasiado abuso de notación, pero se coloca así, como sin nada al lado, ¿no? En fin, son todas las maneras de anotar una sucesión de un conjunto, de conjuntos, perdón. Entonces, le decía, cuando tú tienes una sucesión, hablamos de sucesiones monótonas. Monótona creciente y monótona decreciente. ¿Ya? Entonces, esta es su primera definición, sucesión de conjuntos. Segunda definición, otra más. Decimos entonces que una sucesión es monótona creciente sí, bueno, ¿qué tiene que pasar? Pues, monótona creciente. ¿Qué es lo que estábamos viendo antes, pero al revés, pues, ¿no? Esa era una sucesión monótona decreciente porque es como que se van achicando. En este caso, cuando es monótona creciente, van creciendo. Lo que significa que cada A sub n está metido dentro de otro que es más grande. Es decir, A sub n es un subconjunto de A sub n más 1, ¿cierto? Para todo n. Eso es una sucesión monótona creciente. ¿Ya? Creciente. Y por otro lado es decreciente, se hace lo mismo que antes, pero al revés. Decreciente si la contención es al revés.
¿Ok? Eso. Es una sucesión creciente y decreciente. ¿Está bien? Y a veces uno simplemente habla de sucesión monótona, cuando puede ser cualquiera de las dos condiciones, ¿no es cierto? O es creciente o es decreciente. Si no queda claro cuál es cuál, uno habla así como de sucesión monótona, a secas, ¿no? Esta palabrita es clave en todo caso, sucesión monótona. ¿Ya? Entonces, en este contexto, el objeto de estudio son los conjuntos. ¿Se da cuenta? No es, por ejemplo, como el análisis que usted estudió en el cálculo, que el objeto de estudio son las funciones. Las funciones con sus derivadas, con sus límites, con sus integrales, con todo eso. Aquí el objeto de estudio son los conjuntos. Eso es lo que tenemos que desmenuzar. Y todo lo que tiene que ver con conjuntos. Los conjuntos también son bien dinámicos. Como que acá usted ve que hay conjuntos en sucesiones que crecen, que decrecen. Los puedo intersectar, los puedo unir y puedo hacer un montón de cosas más que vamos a ir viendo de a poco. Ya. Lo propio entonces son los conjuntos. Aquí. Entonces, usted tiene que saber inmediatamente desde acá, y yo creo que con esto podemos terminar más o menos la clase de hoy, ya esto es como va a ser lo último que vamos a ver, que las sucesiones monótonas, como esta que está aquí, como la que le presento tanto creciente como decreciente, como la que vimos en el ejemplo anterior que era decreciente, tienen como una especie de límite, tal como lo tienen las sucesiones de números reales, ¿sí? Por ejemplo, esa que acabamos de ver en el ejemplo anterior, que era los intervalos 0,1 partido por n, para cualquier n, esa es un intervalo, ¿no es cierto? Que si tú tiras esta idea, esto es lo que quiero comunicar, el límite de a sub n, cuando n tiende a infinito, esta idea es, hay una especie de límite también, ¿no es cierto? Que es un límite de conjuntos, ¿sí? Que es muy parecido al límite de sucesiones, de números. En este contexto, entonces, nosotros vamos a hablar de límites de conjuntos. Para que se entienda, este es como un ejemplo. En este ejemplo, el límite de esa sucesión es el cero, como lo estábamos viendo antes, ¿no? Es como el último. Cuando yo achico todos los intervalos, ¿cierto? El último es el cero, ¿no es cierto? Ningún otro. ¿Ya? En tal caso, esta es una sucesión decreciente. En tal caso, algunos autores, y como lo hace el propio Carlos Martínez en el libro, lo abrevia y lo anota así, de esta manera. Ya, esto también es simbología, lo anota como así. A sub n, flecha hacia abajo. A. ¿Ya? Es como una convergencia decreciente, ¿se da cuenta? Eso el profesor ahí lo abrevia con esa flecha hacia abajo, decreciente. O cuando es monótona creciente se hace una flecha para arriba. Voy a anotar eso acá arriba por si acaso usted ve esa simbología en los libros. Entonces, monótona creciente, uno a veces lo abrevia así. A sub n, flecha para arriba, donde tiende a un cierto límite a. Y esta de acá es a sub n, flecha para abajo, a un cierto límite a. ¿Ya? Entonces hay que precisar bien qué significa esta idea del límite y esa idea de convergencia de conjuntos, ¿no? Igual hay que precisarlo. Pero me imagino que intuitivamente usted entiende más o menos a qué voy.
Ya, no sé, ¿tiene alguna pregunta hasta el momento con esto que estamos hablando? ¿Dudas? No, profe, nada. ¿Todo claro? ¿Vamos bien? Ujú. Yo tampoco, profe, no tengo dudas. Ya. Súper. Bueno, tiene que saber, claro, que cuando tenemos una... A ver, voy a poner otro ejemplo. Ya, con esto sí que ya yo creo que podemos terminar. Lo último, como de este tema del límite que quería comentarle, lo último, es que, le voy a mostrar un ejemplo para que lo vea. Vamos a poner una sucesión que ahora es creciente, por ejemplo. No sé, podemos tomar, por ejemplo, esta colección de estos intervalos ya abiertos. Vamos a tomar el intervalo 1, n, con n, por ejemplo. ¿Ya? Eso es entonces, esto es una colección creciente, ¿no? Monótona creciente, ¿no es cierto? El primer intervalo, ¿cierto? Es desde el 1 hasta el 1, que el puro es el vacío, de hecho. Después del 1 hasta el 2, después del 1 hasta el 3, después del 1 hasta el 4 y así, ¿no es cierto? Etcétera, vaya hasta el infinito. Entonces, como que uno puede pensar, ya tengo estos intervalos que son como que se encajan crecientemente, ¿no? Y yo puedo pensar en el límite. ¿Qué sería el límite? Es como el más grande de todos, ¿cierto? Entonces, naturalmente, cuando hablamos de esta cosa, ¿ya? Estos son los intervalos a sub n, ¿no es cierto? Es el intervalo del 1 hasta el n abierto. Esta idea del límite creciente con la flecha para arriba a un conjunto A. ¿Quién es ese conjunto A? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién es ese conjunto límite? Ese conjunto límite, cuando la sucesión es creciente, ese límite es precisamente la unión de los A sub n. ¿Sí? Cuando tiramos el límite es la unión porque ese va a ser el más grande. ¿Mm? Y si la sucesión es decreciente, el límite va a ser la intersección. ¿Se da cuenta? Ese es como el concepto de límite a priori que tiene que saber, ¿ya? Desde ya. El concepto de límite cuando tenemos algo creciente o algo decreciente. ¿Ya? Eso. Bueno, la próxima clase entonces vamos a seguir hablando de estas cosas. Le voy a mostrar más ejemplos. Porque naturalmente que hay sucesiones que no son ni crecientes, ni decrecientes, ni ninguna cosa. Y hay un montón de ejemplos distintos, ¿no? Lo mismo que pasa con las sucesiones de números reales. Eso. Vamos a quedar aquí nomás entonces, ¿ya? Estamos listos. Entonces, me queda a mí subirle los archivos al aula virtual, a su portal V y estamos, ¿ya? Nos vemos el miércoles. Que estén muy bien. Nos vemos el miércoles, profe, que esté bien. Chau, Chaito. chau. Chao. Chau. Chao, hasta luego.